Hola, buenas noches. Queremos darles la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos otra vez. Y bueno, hoy tenemos nuestra masterclass con un tema, pues, de estas últimas fechas, que es cuando ser mujer es un peligro, pues, en esta sociedad y en muchas, ¿no? O sea, ahora sí que no nada más en México. ¿Y qué pasa después con las familias, ¿no? Pues las madres, amigos y todos de esas personas que pues han desaparecido, ¿no? Bueno, para eso tenemos hoy a la tanatóloga Carolina Ortega, que tiene más de 15 años de experiencia. También queremos recordarles que esta masterclass la estamos grabando para mandárselas por el WhatsApp para que después la puedan ver. Y también que como siempre pueden levantar la mano en el momento que ustedes quieran y abrir su micrófono para participar, preguntar lo que ustedes quieran. Pues gracias y bienvenidos. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por participar. Gracias por estar el día de hoy aquí. Como lo mencioné, es un tema fuerte, es un tema importante a tocar. Nada más, antes de empezar, si quiero nada más hacer una pequeña aclaración. El día de hoy este tema tiene muchísimas aristas. Yo solo voy a tocar el tema desde mi perspectiva, desde la parte tanatológica. No nos vamos a meter en temas, obviamente, ni legales, ni de instituciones, ni de ese tipo de situaciones que esos no me corresponden a mí. Existen, son reales, evidentemente, pero ese tipo de cosas no las vamos a tocar, obviamente, solamente la perspectiva tanatológica, todas las implicaciones que tiene una situación así, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Este tema que es cuando ser mujer en esta sociedad, pues, ¿qué pasa? Que es un peligro, ¿no? Que este es un peligro, que estamos en peligro constantemente todas las mujeres. Hace muchos años se decía, no, bueno, es que es peligroso a tal hora, es peligroso en tal zona. Desgraciadamente, lo que estamos viviendo hoy es peligroso todos los días, a todas horas, en cualquier zona. ¿No? Ya no es exclusivo de alguna zona o alguna situación. Entonces, hoy en día, ¿cómo o sea, cómo vivimos como mujer? Pues vivimos con el miedo de caminar sola, de estar en el transporte, de salir y no regresar, o sea, o que nuestras mujeres salgan y no regresen, ¿no? Desgraciadamente es una constante que vivimos día a día y no es algo que esté 100% en nuestras manos resolver, solo lo que está en nuestras manos es cuidarnos, porque tampoco podemos caer en el extremo del miedo, eso tampoco podemos, ¿no? Pero sí podemos tomar las precauciones. ¿Qué pasa en esta situación, no? ¿Qué pasa cuando hablamos de violencia, esa violencia de género, violencia hacia las mujeres? Hoy hablamos de estas madres que lloran, madres, bueno, o como lo decía mi anfitriona, madres, familias, amigos que lloran a esa mujer que pues fue víctima de un feminicidio. ¿Qué pasa? Pues es un dolor muy fuerte, es un dolor, culpas, indignación. Hay muchas cosas que engloban un dolor de este tipo. Hablar de un feminicidio es hablar de una de las pérdidas más devastadoras que existen. ¿Por qué? Porque de entrada estamos hablando de violencia y estamos hablando también de que muere una hija. De por sí, el duelo de un hijo es muy fuerte. Y aquí, si le sumas la violencia, es un duelo devastador. Es un duelo que acaba con familias, que acaba con personas, que muchas veces las personas su vida totalmente acaba y es un duelo que realmente hay gente que no logra salir de él porque sí es una situación totalmente devastadora y en muchas ocasiones, aunque suene increíble, son duelos que se viven sumamente solos, tristemente, ¿no? ¿Qué pasa en un duelo así? Pues no solo se pierde una hija, se pierden todos los sueños, los proyectos, toda esta armonía que había en casa, todas las dinámicas que hay en casa, todo lo que se pierde, ¿sí? Porque la dinámica en una casa cambia. ¿Por qué? Porque se está entre yendo a las autoridades, a las fiscalías, está yendo a ver qué pasa, a ver si hemos bien el caso, a ver si hay respuestas, está yendo a veces a hospitales, a ver dónde están, ¿no? Estar buscando y buscando, y en eso se convierte la dinámica familiar. Dejan trabajos, dejan estudios, o sea, su vida empieza a estar en pausa, porque empiezan a buscar y buscar y buscar y buscar, buscar respuestas, que desafortunadamente
son difíciles de encontrar, ¿no? Y eso es lo más frustrante, que tampoco hay un sistema que digan, bueno, a ver, vayan aquí y empiezan a encontrar. No, y eso obviamente hace que todo esto se complique más porque no hay una respuesta. Y sí, la familia y amigos, digamos, en primera instancia, digamos, hay una red de apoyo de inicio, pero desafortunadamente sabemos que cuando hay una desaparición, eh, a veces se da los días, las semanas ya una respuesta, positiva o negativa, pero muchas veces pasan meses, pasan años y la gente, todo ese círculo se empieza a acercar, se empieza a alejar. Esa gente que estuvo al principio de yo te ayudo, yo te llevo, yo pego carteles, yo hago, con el tiempo la gente empieza a alejarse y entonces empieza a hacer una búsqueda muy sola, emocionalmente, pues eso, otro duelo porque pues ves que tu círculo te deja totalmente solo, ya no tienes ese apoyo, ¿no? Entonces también es otra parte ahora sí que uno del duelo original, pues otro duelo, ¿no? Y es otra situación también que hace que todo esto sea más complicado, ¿ok? Ahora, hablamos aquí de, pues obviamente una muerte violenta, una muerte que se da de una manera de un día para otro y pues es algo, una situación totalmente abrupta, que entra un shock familiar muy fuerte, desde el inicio, desde que no aparece hasta cuando desafortunadamente ya te dan la certeza de que la persona falleció, ¿no? Y aquí entran preguntas, porque aquí no solamente es el duelo, ¿no? Aquí es qué sucedió, cómo sucedió, y también entra mucha indignación porque hay muy poca empatía de la gente. Y la gente a veces no, o sea, la gente cercana, ya sea amigos, familia, porque es bueno, ay, ya, deja de buscar, ya aparecerá, las autoridades van a hacer algo, no pasa nada. O juicios, digo, esos juicios, o juicios de, bueno, es que seguramente andaban a los pasos, ¿no? O cosas así, que eso, obviamente, es una frustración también muy fuerte, una indignación y es un ataque, porque aquí, pues obviamente le quitan total responsabilidad a los verdaderos culpables, ¿no? Y en este punto va de la mano, pues luchar por la justicia, ¿no? Porque no hay, desafortunadamente no hablamos de que exista una justicia que se resuelvan los casos. Tristemente, en un alto porcentaje de casos, digo, no es mi materia, pero lo sabemos en gran porcentaje de casos, no hay una respuesta favorable para las familias de que, oigan, ¿saben qué? Pues sí, mira, ya tenemos a los culpables, pues ya se les sentenció. Que claro, el que se tengan a los culpables no les regresa a su familiar, no les cambia lo que sucede, eso no, pero por lo menos cuando sí se da eso, sí les da mucha paz, decir, bueno, sabes que ya hay unos culpables, ya tienen acá a los culpables, y entonces, pues, de cierta manera, pues, están pagando. Y a la familia hasta cierto punto les puede dar una paz, un poco de paz, un poco de tranquilidad. Cuando no se da eso, es todavía más, ahora sí que un puntito más a juntarle esta situación emocional porque es injusto, ¿no? O sea, le quitaron la vida a mi familiar y ellos siguen como si nada, haciendo daño o haciendo su vida, ¿no? Y entonces, pues, es un punto más. O sea, es un duelo muy, muy complejo, ¿no? ¿Por qué es lo que se complica este duelo? Obviamente, como decía, por la violencia, porque muchas veces estos casos, dependiendo la situación o dependiendo cómo se ven, son casos que son muy mediáticos en las redes sociales, entonces obviamente no son privados y eso pues también lastima a la familia, ¿no? Hay procesos legales que son muy fuertes, la gente en ese tipo de lugares no tiene nada de tacto, nada para tratar a esta familia, entonces no tienen tacto, entonces son los procesos legales, es toda la impunidad que hay, y lo que decía ahorita, pues esta revictimización, ¿no? Porque pues ¿en dónde andaba? Ah, pero pues es que si eran las 11 de la noche, pues es que si eran las 11 de la noche, pues ella se lo buscó, o cómo andaba vestida, es que, pues no, pero ¿cómo se va de fiesta? ¿Cómo tal cosa? O sea, empiezan a buscar, en vez de buscar el culpable, buscar excusas y buscar justificar de por qué pasó, ¿no? O sea, de, de víctima la hacen parecer culpable, cuando evidentemente ninguna mujer es culpable de ninguna situación de violencia, jamás. Pero desafortunadamente se enfrenta a eso. Se enfrenta a eso la familia y es cuando también es bien complicado porque, y más cuando ya el caso se hace muy mediático, ya está muy expuesto en redes, entonces empieza ahí, no, pues es que ella era muy amiguera o ella era muy no sé qué. Y entonces empiezan todo ese tipo de situaciones a decir, bueno, ¿qué es real, no? Y quitan un poquito ese peso de lo que realmente es, ¿no? De la situación que vivió. No importa dónde esté, no importa qué estaba haciendo,
no importa nada, aquí hubo violencia, eso es lo que verdaderamente importa. Entonces se minimiza muchas veces y para la familia obviamente eso es terrible. Aquí también existe algo que se llama la ruptura del orden natural. ¿Qué es esto? Digamos, en un orden natural, obviamente hay accidentes, hay enfermedades, pero digamos, en un orden natural de la vida, pues los padres mueren primero. Entonces aquí se rompe esto, porque mueren los hijos primero. Entonces aquí es un dolor totalmente antinatural, porque recordemos algo, cuando muere el esposo o la esposa, pues se vuelven viudos. Cuando mueren los padres, son huérfanos. Cuando muere un hijo, no hay un hombre, porque es totalmente algo antinatural. Es un dolor que no tiene nombre y es algo, en este caso con violencia, es sumamente fuerte. En todo este punto, digamos, vienen muchas preguntas que se hace esta familia, sobre todo cuando vemos que pasan semanas, cuando pasan meses, y es, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Sufrió o no sufrió? Y empieza a haber culpa. ¿Cómo lo pude haber evitado? Y una de las preguntas más fuertes que hay para esta familia es, ¿por qué? Específicamente, ¿por qué ella? Y es una pregunta que no tiene una respuesta, y es una pregunta muy dolorosa, porque es ¿por qué ella? Si solo salió a estudiar, si solo salió a trabajar, ¿por qué ella? No es una pregunta que tenga respuestas, afortunadamente. ¿Por qué? Porque iba pasando, desgraciadamente, cuando iba pasando alguien que decidió actuar contra ella, ¿no? Pero es una pregunta que deja sin respuesta y que deja a una familia sin ese familiar, ¿no? Ahora, todas estas preguntas, desgraciadamente, como les digo, no tienen una respuesta. Y entonces, ¿qué pasa con toda esta situación para una familia? Sobre todo cuando hablamos de que empiezan a pasar meses, empiezan a pasar mucho tiempo, no hay respuesta. Obviamente en las instituciones empiezan a parar, ¿no? A parar los procesos, no hacen nada. En muchos de esos casos sabemos que los que realmente a veces empiezan a hacer más, pues es la propia familia, ¿no? Por su propio cuenta. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan todos estos pensamientos, todas estas culpas, que no hay mucha respuesta? Pues empieza también ya a agravarse la, la salud mental de la familia, ¿no? Específicamente de las madres y de los padres, o sea, empieza a agravarse porque hay muchos pensamientos repetitivos de todas estas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde estaba? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Qué pude haber hecho? Y mucha culpa, ¿no? Mucha culpa por no haber estado o por no, sobre todo por no encontrarla, ¿no? Por no tener las respuestas. Muchísima angustia. Entonces, todo esto empieza a agravar mucho su salud mental, ¿no? Empieza también, por ejemplo, a veces gente que ya no quiere comer, gente que ya empieza con pesadillas, con miedo ya rayando a veces incluso en paranoia, ¿no? De miedo en absolutamente todo a todos, un enojo desbordado, em, ya falta concentración, no pueden conciliar el sueño, o sea, todas estas situaciones que ya empiezan a desgastar toda la salud emocional. Aquí desgraciadamente sí tenemos que a veces pedir el apoyo de los compañeros psiquiatras. ¿Por qué? Porque a veces ya no necesariamente se puede solo con terapia, ¿no? Cuando ya hablamos de muchísima ansiedad, de muchos problemas ya de falta de apetito, de sueño, sí necesitamos recurrir al apoyo psiquiátrico, porque si no hacemos eso, la persona se puede ir. Mucho antes de que se encuentre a esta hija, se puede ir y se puede agravar la situación. Entonces tenemos que no dejar caer a este familiar, porque sí, empieza a decaer muchísimo la salud mental, y por lo mismo también que les comentaba hace rato, ¿no? Es una situación que a veces vive en mucha soledad, a veces no nada más se quedan los puros padres, a veces incluso la misma pareja se llega a separar, porque a veces alguno de los dos dice, no, pues es que ya, o sea, pues ya desapareció, ya no hay respuesta, pues ya, y se rinde, alguno de los dos se rinde, y la otra parte dice, no, o sea, yo voy a seguir buscando. Entonces es un duelo que se vuelve muy solitario, es una búsqueda que se vuelve sumamente solitaria. Entonces hay que buscar ese apoyo, ¿no? Si ustedes tienen ahora sí que la desgracia de conocer a alguien que está pasando algo así, acompañen, y sobre todo eso, si ven que ya está en una situación de ansiedad ante todo, de demasiado miedo ante absolutamente todo, con furia desbordada, con falta de sueño, sí sugieren esta parte del apoyo, ¿no? Porque no es fácil llevar esta situación.
Hablando de esta culpa, vamos a ahondar un poquito en esta situación de la culpa. ¿Qué es esto de la culpa materna, paterna? ¿Qué pasa en esto? Pues hay mucha culpa y se sienten obviamente los padres muy responsables, ¿no? Muy responsables de decir, bueno, la debí haber protegido más. ¿Y cómo proteges más de una situación que sale totalmente de tus manos, ¿no? No puedes estar 24 horas con tu hija, o sea, no puedes. Sobre todo ya hay una edad en la que, pues ya obviamente la persona empieza a trabajar, empieza a estudiar, no puedes estar ahí, desafortunadamente no, pero en ese momento debí haberla protegido más, debí haber estado ahí, no debí haber dejado, no la debía haber dejado salir, eh, si no lo hubiera dejado ir a esa fiesta, si no, si no hubiera hecho tal cosa, no, mejor, ¿sabes que no lo hubiera dejado estudiar esa carrera? Porque en esa carrera conocí a tales personas y esas personas viven muy lejos, o sea, mucha culpa, o sea, absolutamente todo, por donde lo vean en ese momento es culpa, ¿no? Porque siente que esa madre pudo haber hecho algo para haber evitado esto. Desafortunadamente, en muchos adultos no hay manera de evitar. Desafortunadamente, a veces esa es una situación totalmente fortuita que pasa, literal, porque va pasando una persona, ¿no? Pero no es algo que digas, bueno, se puede evitar, no. No, como les decía al inicio, ya hoy en día no es como que digamos, bueno, es que ya sabemos que en tales colonias a tales horas mejor no pase. Desafortunadamente hoy en día es todo el día en todas las colonias, ¿no? O sea, no hay una cosa como que digas, bueno, ya está en estos puntos de la ciudad o en estas horas, ya no. Pero la culpa es muy grande. Y pasa el tiempo y pasan las semanas y la culpa crece. La culpa crece y no hay una respuesta. Cuando esta culpa crece, pues es lo mismo, ¿no? Están buscando una respuesta, están viendo qué pasa. ¿Qué, digamos, desde el punto de vista tanatológico, qué es la culpa? Y en esta situación específicamente, pues la culpa es una parte de buscar sentido, buscar respuesta. La culpa se da, digamos, como tratar de encontrar una explicación a lo que pasó. Si yo digo, ah, pues se fue mi culpa, entonces de cierta manera ahí le están dando una respuesta. Tratar de encontrar una explicación o una respuesta a toda esta situación que hay demasiadas preguntas sin respuesta. Por eso existe tanta culpa, ¿no? Y que tanta culpa de decir, no, pues es que yo hubiera hecho, yo no hubiera hecho. Si las cosas fueran de esa manera, no habría pasado. Por eso existe tanta culpa, porque de cierta manera tratan de encontrar una respuesta que desgraciadamente no llega, ¿ok? Este tipo de duelos obviamente se considera un duelo traumático. ¿Qué es un duelo traumático? Pues es un duelo que no se da de una manera lineal, digamos, se da a veces de una forma escalonada. ¿Qué es esto? Son duelos en los que todavía hay esperanza, a veces. ¿Por qué? Porque a veces están, bueno, no ha aparecido, pero pues vamos a buscar las pistas. Entonces se da esa parte como a veces se da incluso como, podríamos decir también un doble duelo, o duelo ambiguo, como lo vimos la vez pasada, ¿no? En el que todavía hay una esperanza de que aparezca, pero no hay certezas. Estamos en esta parte, entonces hay días que hay mucha esperanza y luego va, no hay respuesta, entonces no se vive un duelo lineal. Andamos, o sea, se anda entre la esperanza, luego baja y todo lo que engloba, ¿no? O sea, todo lo que les vengo diciendo, ¿no? Que eso también hace que esté un duelo complicado, porque si hablamos que el caso es un caso que se da, se hace muy viral en las redes, entonces también es un duelo en el que en ese momento, pues también tienes que estar en pausa, ¿no? Porque no puedes vivir tu duelo, digamos, ni en la intimidad, ni tranquilamente, porque ya se es un duelo viral. Entonces a veces tienes que estar dando entrevistas, o sea, te preguntan, tienes que estar en instituciones. Entonces en ese momento también como que paras un poquito tu duelo para seguir buscando. Como estás buscando, también es un duelo, por eso también lo digo, escalonado, porque es bueno que dices que ahorita voy a buscar. Entonces aquí me recobro un poco la esperanza porque todavía la puedo encontrar. Entonces ahí es una pausa. Bueno, voy a creer que ahorita sí va a estar bien. Entonces pausa, continúo buscando. Y es un duelo que no se concluye en esta parte, ¿no? Cuando todavía no hay una respuesta, no se concluye. O sea, están buscando, 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 viendo respuestas y viendo a ver qué puede pasar, ¿no? Saber a ver dónde encuentran alguna respuesta, a ver dónde les da a alguien una razón. Obviamente, esta familia, ¿qué pasa? Pues que viven en un estado de alerta constante, con miedo constante, porque, bueno,
digamos, ahí hablamos de una persona, ¿no? O sea, una persona que de inicio desaparece. Pero entonces la familia empieza a vivir un miedo constante ante todas las mujeres de la familia, ¿no? De otras hijas, primas, tías, sobrinas, a cualquier punto viven un miedo constante. Muchas veces pasa, si tienen las posibilidades, que incluso se empiezan a cambiar de estado, de colonia, se empiezan a hacer muchos movimientos por este miedo, ¿no? De decir, no, sabes que ya pasó a una, tenemos que cuidar a las demás, ¿no? Y está bien, pero llega un punto, por eso les decía hace rato, hay que ver hasta qué punto y no llegar tan, o sea, buscar a veces ayuda, ¿no? Porque a veces se vive ese miedo tan fuerte que a veces es, bueno, las otras mujeres en la familia ya no saben que ya no salgan, ya no hagan, o sea, llegar a ese extremo. Y tampoco, desafortunadamente, no se puede llegar a ese extremo, o sea, la gente tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que salir con precauciones, ¿no? Pero sí se vive en un estado de alerta muy fuerte como familia. O sea, las dinámicas familiares en este tipo de familias cambian totalmente, ¿no? Las que pueden, sí me ha tocado que se cambien incluso de ciudad, porque si no, sabes que ya, mejor nos vamos. Eh, aquí, en ese tipo de duelos, pues son injusticia, es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Porque no llega esta parte de justicia, porque obviamente no es algo que la chica hubiera provocado. Esta mujer obviamente nos dice, bueno, ¿sabes qué? Tiene una enfermedad que, bueno, pues, obviamente es doloroso, pero desafortunadamente no libró la enfermedad. O salió y, bueno, tuvo un accidente, ¿no? No, aquí estamos hablando que hubo un caso de violencia, que alguien decidió ejercer violencia sobre esta mujer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que hay muchísimo enojo en la familia, mucha frustración, mucha ira, muchas ganas de verdad, muchas ganas de venganza incluso, ¿no? Y aquí también entra un problema, ¿no? Esta vez estas ganas de venganza, pues desgraciadamente llegan a tomar decisiones a la familia que no son las más adecuadas porque legalmente se pueden meter en problemas. Pues también, o sea, toda esta situación son muy complejas, o sea, tiene muchas aristas, como les decía al inicio, muchísimas aristas. Mientras no hay una respuesta, mientras desafortunadamente no les digan, saben que estos, saben que ya encontramos el cuerpo, o ya encontramos a su persona, a su familiar está viva, todo, ahora sí que todo ya se esclareció, pues hay una situación de momentos de esperanza, momentos de frustración, pero no hay certeza. Y cuando no hay certeza, pues hay muchas dudas, hay mucho miedo y no hay tranquilidad, ¿no? ¿Qué pasa a esa familia? Esa familia se convierte en buscador y buscan y buscan. Obviamente se transforman en su vida en eso, en estar buscando, pues viendo qué hacen, opciones, van a hospitales, van a fiscalías, viendo, ¿no? O sea, escuchan el reporte de alguna persona y luego van, ¿no? O sea, con características similares a su familiar y van. O sea, van a ver si desafortunadamente es, ¿no? Entonces, toda esta dinámica obviamente en esa familia cambia. Se transforma en estar buscando y sobre todo en estar buscando, en estar encontrando obviamente sus propias herramientas, porque muchas veces no las encuentran, digamos, en las instituciones. Su vida, el control de su vida y su vida gira en torno a estar buscando. ¿Cuándo cambia todo esto? Esto va a cambiar cuando ya sea ellos por su propia búsqueda o cuando las autoridades les digan, ¿sabes qué? Ya tenemos una respuesta, positiva o negativa. Si hay una respuesta positiva, bueno, habrá obviamente también que llevar un acompañamiento familiar y de la persona. Cuando desafortunadamente hay una respuesta negativa, cuando encuentran el cuerpo, cuando desafortunadamente la persona muere, pues obviamente aquí ya totalmente te confrontas con esa realidad, ¿no? Pierdes totalmente la esperanza, termina la búsqueda y aquí es cuando empieza ya, ahora sí el duelo. El duelo totalmente ya, o sea, definitivo, que es aquí ya no hay esperanza, aquí ya me están diciendo qué pasó. Y también empieza ya la lucha de la justicia, ¿no? De a ver qué pasó, quién pasó, eh, respuestas, respuestas y soluciones que no llegan, ¿no? Esta realidad en muchos casos puede tardar meses o años en darse, ¿no? Hay casos que vemos que, no, desapareció una persona y a los días o a las semanas, pero hay veces que pasan meses, pasan años y no hay una respuesta para esta familia.
Entonces, todo ese tipo todo ese tiempo, pues estar ahí esperando, estar viendo, ahí se termina. De cierta manera, cuando hay una respuesta, cualquiera que esta sea, digamos, es un momento hasta cierto punto, entre comillas, de paz para la familia porque hay una respuesta, obviamente, ¿no? O sea, ya hay una respuesta, pero que sigue, ¿no? Aquí que sigue es buscar respuestas y sobre todo tratar de buscar la justicia. Pero aquí volvemos otra vez a enfrentarnos a esta parte de la revictimización, ¿no? Y viene el juicio social, no, ¿sabes qué? Es que la encontraron en tal lado, no, pues seguramente se fue de fiesta. Muchas veces las mismas autoridades no buscan, me ha tocado casos de que no buscan, no, es que tienen, lo primero que preguntan es, ¿tiene novio? Sí, seguramente se fue, y no buscan, no empiezan la búsqueda de inmediato, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones hacen que sea más compleja la búsqueda, hacen que no haya respuestas. Entonces, cuando le quitan, digamos, responsabilidad a los culpables y victimizan y quitan más bien, quitan responsabilidad a esos culpables y revictimizan a las víctimas, es terrible para la familia, ¿no? Entonces, aquí muchas veces ya esta familia, cuando tiene esa respuesta, ya está totalmente sola. Y como les decía hace rato, pues la gente se aleja, la familia se aleja, y muchas veces cuando llega esta respuesta, la familia tiene muy poca empatía, o el círculo cercano tiene muy poca empatía, y dice, bueno, pues ya no, o sea, ya tienes tu respuesta, ya se acabó. No, ya se acabó la primera parte, ya se acabó, digamos, la parte donde no tienes una certeza, donde no sabes dónde está tu familia, qué pasó con esta mujer. Pero ahora viene la segunda parte, enfrentar un duelo muy doloroso, enfrentar un duelo de una hija, que no sabes en qué momento pasó, que no sabes quiénes fueron los culpables. Entonces, no ha acabado. Y ese duelo se vuelve tan solitario y ya no, y muchas veces la gente se enfrenta a esa parte, ¿no? De que no puede ya ni siquiera hablarlo porque dicen, bueno, pues ya tienes tu respuesta, ya acabó esto. Y no, aquí es obviamente aprender a vivir este duelo muchas veces en soledad, muchas veces con poca gente que va a entenderlo. Y es un duelo que sí requiere acompañamiento tanatológico siempre por la complejidad del duelo, ¿no? Lo que les decía hace rato, dependiendo el caso en particular, a veces se necesitará también el acompañamiento psiquiátrico, dependiendo obviamente el caso, la duración y la situación en particular, ¿no? Pero aquí obviamente lo que buscan muchas veces las familias después de que ya tienen su respuesta, pues obviamente es defender la memoria de sus hijas, encontrar la respuesta y tratar de encontrar un poco de paz. Y la paz, como les digo, muchas veces es encontrando a los culpables. Eso les ayuda mucho a los familiares, desafortunadamente no lo dan. ¿Qué pasa también después de eso? Es encontrar un equilibrio también, que es a veces muy complicado, entre lo que pasó y el miedo que se tiene por las demás familias, o sea, por las demás mujeres en la familia. Encontrar ese equilibrio de decir, bueno, pasó esta situación, no vamos a proteger, vamos a vivir sí, con precaución, con miedo, pero no llegar a un miedo, en un miedo en el que paraliza, un miedo en el que no dejen ya ni siquiera, digamos, vivir libremente a los mismos miembros de la familia. Encontrar ese equilibrio a veces puede tardar meses y puede costar mucho trabajo para toda la familia en particular, encontrar ese equilibrio, ¿no? Decir, bueno, ¿qué parte podemos estar a salvo y qué parte, digamos, podemos también, pues, digamos, esté en nuestras manos, esta parte de protección, ¿no? O sea, porque hay veces que sale totalmente de nuestras manos, ¿no? Entonces, ese equilibrio es difícil, pero se tiene que lograr, sobre todo para que obviamente esa familia avance. Ahora, vivir este duelo, pues obviamente no es olvidar a la familia, no es olvidar a esta persona, sino obviamente vivir el duelo es aprender vivir ese duelo es ir aprendiendo a convivir con esa nueva realidad, ¿no? Muchas veces a esta familia, ¿qué les funciona aparte de estar viviendo con este acompañamiento? Pues a veces les funciona y les ayuda mucho, digamos, en participar en movimientos sociales, a veces les ayuda, ¿no?
cada persona, cada familia va a ser diferente. Pues hay gente que les sirve mucho participar. ¿Por qué? Porque a veces, como les digo, esos caminos que son de muchos meses, de muchos años, ayuda, digamos, bueno, sabes que yo me sé el camino. Entonces, sabes que, mira, hazle así, hazle acá, vete por este lado, no sabes que aquí no vayas, porque eso no sirve de absolutamente nada. Entonces, a veces no es que les regrese a su familia, pero les ayuda mucho participar y poder ayudar a otras personas, ¿no? El apoyar a otras familias, aunque no les regresa no les da la respuesta ni les regresa a su familia, les ayuda, les da un poco de confort y sobre todo a veces es justamente la falta de apoyo que tuvieron esas personas y lo que sintieron con esa falta de apoyo, que es decir, bueno, sabes que a mí no me apoyaron, yo voy a tratar de apoyar, yo voy a tratar de ver cómo puedo apoyar, ¿no? Entonces hay gente que hace eso, ¿no? Gente que dice, bueno, voy a estar en movimientos sociales, hay quienes crean fundaciones para apoyar en la parte legal, psicológica, todo ese tipo de situaciones. Cada familia, cada persona va identificando qué es lo que le sirve, qué es lo que le ayuda, ¿no? Para obviamente salir de este tipo de duelos. Son duelos complicados, son duelos que no salen fácil. Hay gente que nunca vuelve a salir de este duelo, hay gente que se queda ahí, porque sí son duelos muy injustos, muy fuertes, ¿no? En la medida de lo posible, sí es importantísimo tener el acompañamiento desde el primer momento por todo lo que se enfrenta, por todo lo que se vive. ¿Ok? Estas situaciones, sobre todo, hay que apoyar mucho esta parte emocional en el sentido de quitar las culpas a la familia, ¿no? Entender que la familia no tiene ninguna responsabilidad en esto, quitar esa culpa de lo que sucedió. Y eso también es muy liberador. Cuando a la familia le ayudas a que deje las culpas, a quitarle ese peso a la responsabilidad, también le ayuda muchísimo, ¿no? Porque esa responsabilidad, esa culpa, pues muy, muy, muy fuerte. Entonces esa parte es sumamente importante ayudar en un proceso de duelo por violencia. Entonces, bueno, eh, este tema, bueno, es un tema un poco amplio, como les decía, es un tema que tiene muchísimas aristas, muchas situaciones, y no es un tema que digamos, bueno, solo hay un tipo de caso así, ¿no? Cuando se vive este tipo de violencia que vivimos hoy en día, pues desafortunadamente esto se ve muy común, pero también se ve lo común es la frialdad con lo que a veces la gente lo ve, ¿no? Ah, una más. Ah, bueno, pues ya pasó, ¿no? Y esa falta de empatía hace que cuando una familia está pasando una situación así, sea duelos poco entendidos, sean duelos que no sepan a veces ni siquiera por dónde tener una respuesta, no sepan a veces ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, un duelo de este tipo son largos, son complicados, pero sí es importante que busquen el apoyo. Siempre es importante que busquen este apoyo porque son duelos que no se pueden vivir solos. Y de por sí el duelo por la pérdida de un hijo en cualquier otra circunstancia es complicado, cuando hay violencia es mucho más complicado. Pero bueno, de momento aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que nos quieran hacer. Bueno, de todo lo que mencionas ahorita, eh, como que está enfocado a los casos, en donde, pues bueno, porque salieron a la calle, porque se fueron de fiesta, porque ese tipo de situaciones, ¿no? Ujú. Pero también hay situaciones de feminicidios que son dentro de casa. Y Ah, aparte, digamos que esa es la segunda parte. aparte debemos aclarar aquí un punto también, ¿no? Porque tampoco es que
todo sea contra los hombres, porque las mujeres también cometen feminicidios. O Ah, sea, no, por supuesto. entonces, y bueno, y en este caso de los feminicidios, porque la búsqueda de la familia y así, a veces son las parejas o las exparejas. Entonces, o sea, hay casos así y que, o sea, realmente no pasa tanto tiempo en que los encuentren, ¿no? Porque cuando son personas cercanas, que a veces son parejas, novios, exparejas, y a veces hasta, bueno, o sea, pues hasta los mismos padres, ¿eh? Entonces, sí es, bueno, sí es como bien complicado este tema porque sí como que aquí, digo, lo que nos has mencionado es más enfocado a, pues, a la calle, ¿no? A cuando Ah, no, uno sí, anda sí, sí. en la calle y pues tuviste la mala suerte de que por algo, pues lo que sea, ¿no? Te llevaron, te desaparecieron. Pero y todos los Ah, casos que son ok. en casa, Sí, digamos que por eso decía que si alguien tenía ahorita de momento una pregunta, porque quería como dividirlo en dos partes, ¿no? Claro, es un ok, tema súper amplio. Pues, digamos, ahorita sí, como bien dices, toda la parte, que a veces sí, desafortunadamente toca estar en el lugar equivocado y es totalmente afuera. ¿Qué pasa? exacto, Justamente lo que ahorita mencionas, ¿no? Todos los casos que son dentro de casa, que son justo, sumamente fuertes. Y aquí también hay un problema, se minimiza mucho la violencia dentro de casa, ¿no? Porque, bueno, pues es que es tu esposo, no pasa nada, ¿no? Es tu papá, no pasa nada, o sea, no es tan grave, ¿no? Y en ese tan grave, pues también obviamente se permite y se justifica mucho ese tipo de violencia. Y también hay muchas veces, no, como está permitida de cierta manera, se permite y se justifica, es también muy, muy complicado luego para las víctimas pedir ayuda. Porque muchas veces hay mujeres que van y piden ayuda a su casa, ¿no? O sea, con su mamá, con su familia. Oye, fíjate qué está pasando. ¿Y qué encuentran en mi casa? A ver, tú ya saliste de mi casa, aquí no regresas. Tú elegiste con quién casarte, aquí no regresas. Tú lo elegiste, ¿no? Te aguanta. Desafortunadamente, muchas mujeres se enfrentan a eso. Se enfrentan a esa situación de que no tienen ese apoyo. Y de cierta manera se justifica, porque, bueno, o sea, es que mira, y hablemos de algo importante. La violencia, ¿qué entendemos muchas veces por la violencia doméstica? Ya es cuando ya, o sea, ya son golpes, ya, o acaban en muerte. Pero la violencia no empieza así. La violencia empieza con, a veces con gritos, con malas palabras. Empieza muy sutil, con control, o sea, con cosas muy sutiles, con pequeños controles, con pequeños, no, no, no salgas. Situaciones que son chiquitas, por así decirlo. Y ya, digamos, los golpes y los jalones es lo último, pero empieza de otra manera, control económico, otras cosas. Entonces, cuando una mujer va a su casa familiar a pedir el apoyo, es bueno, o sea, pero no te ha pegado, pero pues tienes una casota, pero bueno, o sea, no te falta de comer, ¿no? Pero tus niños van a tu escuela privada. O sea, es como, y sobre todo muchas veces el pero no te pega, ¿no? Pero me grita, pero hace, pero me controla. O sea, sí, pero eso no es violencia. No, claro que es violencia. Por supuesto que eso es violencia. Y eso hay que decirlo muy claro. Pero el problema es eso, que se justifica mucho. Y también el caso de violencia y de feminicidios dentro de la misma casa es altísimo por lo mismo, por esa justificación, ese permiso, ¿no? Porque muchas veces no tienen el apoyo, ¿no? De decir, oye mamá, oye papá, ¿sabes qué? ¿Está pasando esto? No, pues ya saliste de esta casa, tan. A tú les elegiste, te quedas ahí, ya no puedes regresar. Y no pueden encontrar ese apoyo, ¿no? Y muchas veces, no generalizo, pero muchos de esos hombres violentos son muy controladores y saben, muchas veces también alejan un poco a la familia, y muchas veces no les permiten a esas mujeres trabajar, porque obviamente tienen el control al 100%. Y estas mujeres no trabajan, también les es mucho más complicado salirse. Entonces buscar ayuda es complicadísimo, porque no trabajan, o sea, y luego se van a buscar a la familia y la familia dice, no, tú elegiste estar ahí, no, no tienes salida. Y sobre todo aquí es desafortunadamente el concepto de violencia se tiene, no, pues es cuando ya hay un golpe, pues no traes golpe. Y tú lo ves, te enfrentas, tú vas a poner una denuncia, oye, una denuncia de violencia. A ver, señora, ¿dónde están sus golpes? No, es que me jaló.
Bueno, a ver dónde muéstrame. No, es que no traigo golpe. Ah, no, entonces así no se puede. Y eso es terrible, porque dejan a las mujeres atadas de mano. Totalmente. Entonces ahí también hablamos de otro tipo de, o sea, de un tipo de violencia muy fuerte. Y también, ahí cuando desgraciadamente pues, ocurre un feminicidio en una situación así dentro de casa por el esposo, por los novios, pues sí, también hay mucha culpa para la familia, sobre todo cuando se dan cuenta de, ay, nos pidió apoyo la hija y no estaba exagerando. Sí, sí era violento el marido, o sea, creo que sí lo hubiéramos ayudado, ¿no? No sé, lo hubieran ayudado, pero en ese momento no creyeron. O les pesó más a veces la familia, el entorno social de, no, es que en esta casa no hay divorcio. Y tú ya elegiste y ya te quedas ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si viven una situación de violencia, al primer signo de violencia, corran, busquen ayuda. A veces no se ve en casa, busquen ayuda. La violencia escala. Y de un tonta a un golpe, a veces pueden pasar días, literalmente. A veces pueden pasar años y la violencia escala muy despacito. Pero a veces de una mala palabra, un golpe, pueden pasar días. No permitan violencia porque esto puede escalar. Pero creo que también muchas veces, o sea, las víctimas en muchos casos no se acercan a su familia por pena. O sea, porque, bueno, mencionas que a veces las familias no apoyaron Ujú, porque, ay, pues tenía la vida bonita, a los hijos en escuelas particulares le daba todo y así, pero creo que en muchos casos, y más cuando es así, en este tipo de situaciones con las parejas y así, creo que las víctimas no lo dicen mucho por pena, o sea, no buscan la ayuda en su familia o hasta que ya es como el límite, pues muchas veces creo que es pena, porque aparte también, eh, como dices, ¿no? O sea, todavía aquí se cree que porque es tu, sobre todo cuando estás casada o así, pues es como tu dueño, ¿no? Y pues pues ¿cuál es el problema, no? O sea, de que no te deje salir o de que te controle el ujú. dinero, lo que sea, ¿no? Hay casos, bueno, digo, yo soy abogada, en algún momento, llegué a escuchar casos donde también de parejas que van a denunciar por violación y les dicen, ¿cómo? Es tu Pues esposo. es tu esposo, o sea, tienes que cumplirle. Entonces, pues, y como en el MP y todo eso, general, bueno, ahorita no sé, ya no he ido tan seguido, pero eh, hay más hombres. Sí. El trato es así como de, señora, o sea, como que la violó su marido. Pues es su marido. Entonces es bien complicado y por eso también se vuelve muy complicado como abrirse con la familia para pedir ayuda. Ah, sí, sí, por supuesto. Por supuesto, porque es lo mismo, ¿no? O sea, aquí, bueno, tocas un tema importantísimo, ¿no? O sea, porque como, o sea, en teoría, pues, ¿cómo va a existir una relación en un esposo? Pues no, es el esposo, ¿no? Pero existe, o sea, existe, porque bien lo dices, sí, es esposo, no dueño, y no es lo mismo, o sea, Exacto. ¿no? No, no eres una posesión, pero desafortunadamente todavía hoy vivimos esa parte de, pues, es tu esposo, es tu dueño, él decide si sale, si no sale. La violencia es también un punto donde empieza en la ropa. No, no, con esa ropa no, con ese color no, con ese corte de cabello no, o sea, el maquillaje. O Entonces, con desde las ahí, amistades. así De, las empiezas. no me gustan tus amiguitas, ¿no? ¿Por qué sales con ellas? No, es que, Ujú, que ujú. te van alejando, ¿eh? Claro, Porque ese porque tipo así te de hacen más personas vulnerables. son muy hábiles para Súper. alejarte de tu círculo de amistades y también de tu círculo familiar, entonces, en que entonces tu mundo se vuelve pues nada más él, esa persona. A ver, tenemos una manita levantada de Sergio. Adelante, Sergio, si quieres abrir tu micrófono para comentarnos. Gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Hola, sí. buenas noches, Cis. Te escucho. Gracias. Una opinión personal, creo que
Creo que estamos hablando ya de machismo y de ignorancia. Desde mi punto de vista ya es otro trasfondo completamente diferente, que por supuesto es importante y que hay que contraatacar, ¿no? Pero creo que ya es un tema completamente ajeno a la tanatología. No, no porque no se mencione, pero mi comentario va en el hecho de que hay que trabajar, o en su momento, o quien lo tenga que hacer, sobre esa ignorancia en la mujer, ¿no? Porque todo eso lo soportan, lo sopesan y lo viven por ignorancia. Este, y obviamente el machismo de este país, pues a final de cuentas No aprovecha. ayuda. Ay, se dejó de... Ay, hay un micrófono abierto. Sí, no, eso que mencionas, Sergio, es muy importante. Claro, hay mucha ignorancia y muchas veces sabes que también es parte de la educación, que a veces eso se vive desde casa y se normaliza. Lo que vivimos en casa para bien o para mal a veces es, digamos, nuestro parámetro y en el que creemos que eso es lo normal, que eso es como deben ser las cosas. Entonces, a veces es el aprendizaje que incluso traemos desde casa. Entonces, entre ignorancia, entre machismos, hay muchas situaciones que llegan a este punto de violencia. No sé si alguien más tenga ahorita una pregunta, algún comentario. Bueno, y para cerrar, ¿cómo se podría manejar porque debe ser muy diferente manejar un duelo cuando es un feminicidio, pues de afuera, pues así, de Alguien que externo. alguien Ujú. externo, a cuando es alguien, pues de tu círculo, ¿no? Llámese algún familiar, llámese la pareja. Debe ser, pues distinto los duelos, porque digo, yo también eso, me acuerdo mucho cuando yo estudié la carrera de Derecho, que la maestra que tuve en penal nos decía, es que todo mundo sataniza el derecho penal, pero es peor el civil, porque en civil la gente es familia, son esposos, se querían esto, el otro, y se acaban dando con todo, ¿no? Y en penal, pues muchas veces los delitos, muchas veces, a veces no, eh, no se conocen, ¿no? Te roba alguien que no te conoce, o Sí. sea, entonces por eso nos decía, es que yo siento que es peor el civil, porque pues se trata de los hijos, de todo eso, o sea, y que ahí eran familia o eran parejas, entonces debe ser distinto los duelos. Ah, no, por supuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hablando igual de una hija, el duelo puede ser también, o sea, bueno, todo el dolor que hablamos hace rato de una hija, o sea, con violencia. Pero aquí también, por ejemplo, eh, pues es el enojo que hay pues, con el esposo, ¿no? Porque dice, oye, pues le abrimos la puerta, le brindamos la confianza. Entonces ahí también hay una confusión y ahí sí tienes un culpable. O sea, ahí sí tienes tal cual un culpable de la situación, ¿no? Pero sí, es obviamente un duelo que es diferente, ¿no? Porque ahí está esa persona y sobre todo también entra mucha culpa porque dice, oye, pues tenía cara de buena gente. Yo lo vi que se veía que era buena onda y entra esa culpa de cómo no me di cuenta como madre o como familiar, cómo no me di cuenta, ¿no? Entra también, por ejemplo, si hay niños, el duelo por los nietos. Es decir, porque o sea, ¿cómo les dices a unos niños que tu madre murió porque tu papá la mató? Entonces tu mamá está muerta y tu papá está en la cárcel. Ahí es un duelo que enfrenta a la abuela durísimo porque es el duelo por su hija, el duelo por los nietos. Y bueno, ahí la situación de los nietos, los niños necesitan un acompañamiento muy, muy extenso, apoyo familiar, pues es una situación muy compleja. Porque claro, o sea, ¿cómo enfrentas ahí que tu mamá está muerta y tu papá está en la casa? ¿No? Incluso,
por ejemplo, aquí hablamos mucho de la mamá de la víctima, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la mamá del agresor? Pues también vive un duelo, porque muchas veces, como bien decías hace rato, a veces son personas muy encantadoras estos esposos, ¿no? Muy amables, muy que caen bien a todo mundo. Y entonces también ahí la señora enfrenta un duelo de decir, Dios santo, este no es mi hijo, o sea, ¿qué pasó? Y enfrenta porque, digamos, pierde al hijo no físicamente, pero sino esta parte, o sea, pierde al hijo que ella pensó que tenía. Ese hijo que era un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano, y dices, a ver, espérame, ¿en qué momento este esposo se convirtió en esto? Este hombre se convirtió en esto, este no es mi hijo. Entonces también hay, por ejemplo, la madre del agresor también vive un duelo. Y muchas veces también, si hay niños, esta abuela, por ejemplo, no le permiten ver a los niños, porque es la madre del agresor. Entonces, muchas veces ahí, pues también pierde a los nietos. Entonces, otro duelo que vive aunado al dolor de ver o sea, porque pierde a su hijo, está en la cárcel y pierde a los nietos también. Entonces, también ahí se vuelve un duelo muy complicado porque sin deberla ni temerla a la abuela, también ahí sale, ¿no? Ponte esta situación. Entonces, no vuelve a ver muchas veces a los nietos, tiene a un hijo en la cárcel, se da cuenta, porque hay veces que hay señales. Y por mucho que digas que las madres a veces ven, como dicen, ¿no? Ven con ojos de amor a sus hijos, hay veces que hay señales y dices, híjole, pues sí lo veo con amor, pero como que aquí hay cosas que por muy objetiva y por muy, digo, bueno, estoy viendo, pero hay veces que no hay esas señales. Son muy manipuladores algunas personas, llegan a ser tanta la manipulación que se creen su cuento que son buenas personas y se lo compran toda la gente alrededor. También por eso, cuando una persona pide ayuda, es muy complicado. Oye, pero si tu esposo es buenísima onda, oye, pero si tu esposo es bien buena gente, es súper amable, oye, pero es que él es el que cae bien en el trabajo, es el que súper participa, entonces también es muy difícil que le crean. Y se queda esa mujer, como dices, muy sola porque le cierra mucho las puertas de su círculo. Entonces son duelos complicados, diferentes, pero al final son duelos muy fuertes. O sea, en ambos casos son duelos muy, muy fuertes. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario que nos quiera hacer? Oh, Bueno, si no hay ya ningún comentario, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y pues los esperamos la próxima y pues les mandamos la grabación de esta masterclass, yo creo que la próxima semana en el grupo de WhatsApp y muchas gracias, buenas noches. gracias, buenas noches.